Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de mi historia familiar y de cómo esta ha estado inmersa en diversos procesos y problemáticas que ha tenido la cultura colombiana. Entonces, como primer aspecto a resaltar, quisiera decir que voy a hablar de un tema macro que es el narcotráfico, que terminó llevando consigo diversas problemáticas en sí, como el desplazamiento forzado, la violencia y etcétera. Entonces, me quiero enfocar aquí un poco más hacia los paramilitares, las guerrillas, los narcos, los carteles y todos esos grupos residuales armados que terminaron causando, si bien tenían distintos sentidos, terminaron causando una violencia y una afectación muy parecida en todos los ámbitos a distintos sectores de la sociedad. Entonces, pues quisiera iniciar resaltando que el narcotráfico es un negocio que se ha expandido hasta nuestros días. Entonces, pues, si bien carteles como el de Cali y el de Medellín fueron los precursores y quienes trajeron como la idea de este negocio a Colombia y lo hicieron ver lucrativo, de pronto con la muerte de Pablo Escobar, el 2 de diciembre del 93, se empezó como esta decadencia de los carteles y empezaron otros grupos a tomar partido sobre quién iba a heredar esta práctica del narcotráfico y quiénes se iban a lucrar de esto. Entonces, pues, grupos como las FARC, el ELN, los paramilitares, terminaron siendo los grupos, al margen de la ley, que terminaron adoptando pues el narcotráfico como su vía de financiación y terminaron siendo los que pues hicieron de él un negocio lucrativo y que terminaron y que este mismo a su vez terminó desviando pues sus objetivos. Entonces, pues, digamos, durante la década de los 80, 90 y principios de los 2000, diversos periódicos ya, como en la decadencia de los carteles, ya se ponían como a pensar como quiénes iban a ser los que iban a heredar este negocio. Entonces, digamos, el espectador en unos artículos dijo que si las FARC de pronto iban a ser un tercer cartel. También diversos periódicos pues seguían mostrando las afectaciones que el narcotráfico venía teniendo áreas rurales que tenían, digamos, venían haciendo masacres por el narcotráfico, por terrenos de coca. También pues que las autoridades seguían viendo pues que en diversas áreas de Colombia, como los llanos, que de pronto no eran tan conocidas por el narcotráfico, se venían pues haciendo este tipo de actividades. Entonces pues como desde ese auge de los carteles y desde su decadencia ya se venía preguntando como si alguien iba a adquirir esta actividad como una forma de financiación y que el narcotráfico efectivamente con el paso de los años iba a seguir siendo pues una problemática que iba a llegar a causar violencia aún más de la que ya había y que iba a seguir siendo un problema para las autoridades y para la sociedad colombiana en sí. Entonces, pues, yo también quiero resaltar y es que después de todas estas teorizaciones sobre quién iba a tener el control del narcotráfico después de los carteles, eh, los grupos que adquirieron el control del narcotráfico terminaron cambiando sus objetivos y cambiando sus luchas y viendo la coca y el narcotráfico como un método de financiación y un negocio. Por ejemplo, las FARC al principio, pues, su objetivo era pues acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas bajo una intervención militar y un brazo armado. Algo que pues terminó siendo bastante diferente dada la llegada del narcotráfico, porque pues cuando consiguieron el narcotráfico vieron una forma de financiación para lograr armarse, para lograr tener un poco más de poder en las áreas rurales de Colombia y terminaron dejando de lado como esa visión marxista de defender al pueblo y, por ejemplo, con el objetivo que se crearon, que era crear una reforma agraria. Entonces, pues, digamos, todos estos objetivos, como los de los FARC, terminaron viéndose diluidos por el narcotráfico y al final, pues, solo se veían frentes que cada uno manejaba diversas rutas de narcotráfico, que era el método de financiación de los mismos. Asimismo, pues, otros grupos diferentes, como las AUC, que precisamente nacieron para enfrentar las guerrillas como las FARC, el ELN, ya dejaron de lado como un poco su lucha contra estas guerrillas y se peleaban más con ellas era por el control de rutas, por el control de laboratorios y no tanto por las ideologías. Entonces podemos ver que hubo un cambio como pasar de una ideología bastante fuerte a ya de pronto dejar de lado todos estos principios y ahora solo ver el narcotráfico como un buen método de financiación y que los podía hacer más poderosos en todo el país. Eh, entonces, pues dado esto, estos grupos armados terminaron causando otras problemáticas diferentes al narcotráfico que, pues, en las que quisiera resaltar un poco. Y es que, digamos,
la ocupación de las tierras dadas por los campesinos terminaron siendo un problema para ellos, ya que las áreas fértiles en las que se cultiva la coca y las que se da la coca estaban controladas pues efectivamente por campesinos en las áreas rurales. Entonces pues estos grupos al margen de la ley terminaron causando pues que todas estas personas buscaran las capitales, ya que siempre llegaban y los desplazaban para adquirir su territorio y poder hacerlo beneficioso para sus actividades ilícitas como el narcotráfico. Entonces, digamos, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un informe en el que pudo ver que en estos años en el que fue el auge de estos grupos armados, como entre los 80, 90 y principios de los 2000, hubo casi 7 millones de desplazados en el que la mayoría pertenecía a zonas rurales y en el que también estaban inmersos menores de edad, personas discapacitadas, personas de diversidad sexual diferente. Entonces, pues podemos ver cómo el narcotráfico terminó causando una afectación a las personas y terminó de pronto indirectamente causando una afectación a las capitales, haciendo que llegaran más personas a las capitales y que muchas de esas personas crearan internamente otras problemáticas en sus familias. Y aquí es donde quisiera abundar, y es que, digamos, en mi familia, es precisamente esta fue la problemática que terminó causando que de pronto no hubiera una prosperidad económica y que de pronto eh, se buscara más ayudar al otro, ayudar a la familia y no crecer económicamente como una familia pequeña. Entonces, pues eso también hizo como que mi familia de pronto no tuviera un despegue económico en los principios de los 2000 y que más bien se centrara como en ayudar a las personas que estaban pasando por este tipo de cosas como el desplazamiento. Entonces, pues para centrarme más en este tema, mi mamá va a hablar un poco más sobre lo que ella le tocó vivir. Bueno, para contextualizar un poco de dónde viene la familia, entonces nuestro padre es del sur del Tolima, Chaparral, Tolima, y nuestra madre es de Guayabal de Siquima, todo lo que tiene que ver un municipio de Cundinamarca, que realmente ellos fueron recorriendo Guayabal, Sasaima, Villeta, por cuestiones de desplazamiento donde los abuelos se veían inmersos a ser mayordomos de algunas haciendas que estaban en ese sector de Cundinamarca. Es así como mi papá y mi mamá vienen a Bogotá en edades más o menos entre los 12 años, desplazados por la extorsión que hay en estas haciendas, tanto del Tolima como de Cundinamarca. La problemática de mi papá es que ellos y su familia promulgaban ser liberales y en Chaparral, Tolima, viene una persecución a los liberales que los hace desplazarse a Bogotá, hacia el barrio Los Laches o lo que hoy conocemos también como San Bernardo más o menos el sector donde queda el Hospital San Juan de Dios y la Misericordia. De la misma manera, mi mamá llega muy joven a trabajar en casas de familia, a trabajar como vendedora, a trabajar en algunos almacenes y se concentra ella en todo lo que tiene que ver en el barrio de Las Cruces. Mm, a través del tiempo, ellos inician sus labores de trabajo, más no de estudio, para tratar de ahorrar y llevar dinero a la parte rural donde habían quedado hermanos pequeños y donde estaban los abuelos. Indirectamente los abuelos quedaron ahí en el campo, bajo unas condiciones totalmente diferentes, donde se les arrebató tierras y donde seguían trabajando como mayordomos de algunas fincas aledañas. Ya para los años de 1996 y 1998, la familia se vio afectada a desplazamiento de dos tíos. Mi mamá, al ser la única mujer que estaba en Bogotá, se trajo a vivir a la abuelita y quedaron los hermanos en el campo. Em, Bajo unas condiciones donde mi mamá tuvo que comprar un lote en el occidente de Bogotá, iniciar el proceso de construcción de una habitación, un baño, una cocina, donde todos vivíamos ahí. Entonces, hacia el año 96 y 98, mis dos tíos son uno amenazado por grupos guerrilleros
y el otro amenazado por grupos paramilitares, con diferentes situaciones. A diferencia que ellos eran líderes sociales que promulgaban la comunidad campesina y la nueva, no nueva industria, pero sí la industrialización avícola, donde ellos iban a crear pollos para algunas empresas acá de Bogotá y cubrir ese mercado de comercialización de pollo. Entonces, se inician las amenazas, inician a matar a algunas personas, a desaparecerlas, de alguna manera a fomentar miedo. eh, Mi tío y su familia se ve obligada a venir a Bogotá, donde mi mamá entonces, ella trabajaba y se ve en la obligación de recibir a su familia. No hay apoyo del Estado, no hay dónde ir a denunciar, no hay ningún tipo de ayuda estatal. Entonces, su familia, recordemos que las familias son muy grandes para ese momento, entonces primos, tío, tía política, pues vienen a vivir acá a Bogotá y pues hacer labores domésticas, a trabajar y a estudiar en lo que se pueda. Eso hace que mi mamá, al tratar de ayudarlos, pues de alguna manera la calidad de vida que tenemos nosotros se ve un poco afectada, ya que pues somos más personas, los servicios suben, y todos tenemos que trabajar para sustentar y llevar un plato de comida a la casa. Entonces, de esa manera es como de alguna manera los tíos todos empezaron a llegar a la ciudad de Bogotá desplazados por diferentes movimientos y agrupaciones políticas que requerían de las tierras para ese momento. Bueno, tal como lo dijo mi mamá, las afectaciones pues se vieron más que todo en la calidad de vida, ya que pues digamos mi abuela y mi abuelo les tocó como más que todo cargar con sus hermanos y cargar con toda la familia que estaba siendo afectada por este fenómeno, como lo era pues el desplazamiento, que era más que todo a causa del narcotráfico y estas guerras entre grupos armados que disputaban territorios. Entonces, pues una problemática bastante notoria que se puede ver acá es cómo las áreas rurales eran abandonadas por el Estado, dejando pues a la población rural casi que desprotegida frente a esos actores. Entonces, pues tal como lo dijo mi mamá, mis tíos pues terminaron siendo víctimas de esto y sin nada que hacer, sin nada donde denunciar. Entonces, pues de pronto las afectaciones no fueron tan directas conforme, digamos, a mi mamá, que es la más cercana a mí, cuando yo nací de pronto no fue tan directo, pero digamos, cuando yo nací, sí hubo una afectación de pronto en la manera en la que todavía se estaba como reconstruyendo y organizando la familia. Y es que muchos de ellos todavía no contaban con un sitio donde vivir específico, un sitio fijo, y muchos de ellos terminaron viviendo, digamos, muchos de ellos terminaron viviendo en barrios que terminaron siendo pues de gente que vino de áreas rurales y que terminaron accediendo a viviendas de interés social que terminaron siendo pues el hogar de ellos y en el que pues de pronto no tienen una calidad de vida y no un gusto tanto por como el área rural, pero en el que se pudieron ir acomodando dadas las circunstancias que hubo por el desplazamiento. Entonces, pues mi abuelita mientras iba ayudando a todos sus hermanos, mi abuelo también, pues creo que como que los bienes y la prosperidad económica de pronto de la familia se viera repartida a todas en general a los hermanos, primos, tíos, sobrinos. Entonces, pues eso causó también como un atraso en la calidad de vida de nosotros como familia pequeña, como familia interna, digamos lo que era mis abuelos, mis tres tíos y yo, que, que al inicio pues terminó siendo bastante problemático porque digamos mi abuelita por terminar ayudando a todos sus hermanos y a todos sus familiares, terminó pues de pronto a mis tíos y a mi mamá negándoles en un momento ese acceso a la educación superior que los iba a hacer profesionales. Entonces, pues después a ellos les tocó trabajar para poderse pagar ellos mismos su estudio, pero fue por esto mismo, porque un fenómeno como el narcotráfico que terminó derivando en un desplazamiento hacia la familia cercana a la mía, terminó causando que mi abuela pues ayudara a sus familiares, mi abuelo también, y terminara negándoles esos beneficios económicos y de prosperidad a mi familia y a mí. Entonces, algo que yo sí pude evidenciar cuando yo era chiquito era como que todavía estábamos en esa recuperación económica como de prosperidad, en la que tanto mi mamá como mis tíos, como mi abuelita y mi abuelo, todos trabajaban
para como llevar a flote esos esfuerzos que tuvieron antes, pero que terminaron siendo destinados hacia su familia. Entonces, eso fue todo. Gracias por la atención. Y